Bien, bueno, bien. El primer ejercicio que tenemos va a ser uno de hallar la pendiente de la recta tangente. Y el ejercicio dice algo así. Hallar la pendiente de la recta tangente a la función f, ¿sí? Y nos dan un logaritmo. Y bueno, nos dicen básicamente hallar la pendiente para un x0 igual a 1, ¿sí? Bien. Recordemos qué quiere decir ese x0. Bueno, ese x0 hace referencia, ¿sí?, a un punto en el cual nosotros queremos averiguar qué es lo que pasa con esa función, ¿sí? No nos dicen que armemos la recta, ¿sí? Solamente nos dicen que hallemos la pendiente. ¿De dónde sale la pendiente? Bueno, la pendiente va a salir de f' de x0 igual m, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que tengo que hacer es evaluar la función derivada en el x0 que me dan. En este caso, x0 que es igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer f' de 1 igual m. ¿Sí? Bien, pero primero tenemos que hallar nuestra derivada. Bueno, empecemos. F' de x va a ser igual a qué. Bien, acá hay dos cosas que tienen que saber. Primero que nada tenemos un logaritmo por un lado, ¿no? Después el logaritmo a su vez tiene un argumento, el cual es un cociente entre funciones. ¿Sí? Eso como para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que va a ser uno sobre lo que tiene el logaritmo, ¿sí? O sea, la primera derivada quedaría algo así, ¿no? Si a esto lo llamamos, si a todo esto, a todo lo que tiene entre paréntesis el logaritmo, lo llamamos a, va a ser uno sobre a. ¿Por qué? Por a derivado, ¿verdad? Sí. Bien, pero a su vez, a tiene una función, un cociente de funciones, como les había comentado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a derivado va a tener que estar cuando yo haga a derivado voy a tener que aplicar la regla del cociente. Bien, ¿qué me dice la regla del cociente? ¿Qué va a ser? En este caso vamos a llamarlo, a esto lo vamos a llamar h y a esto lo vamos a llamar g, ¿sí? Bien, si a la función del numerador la llamo h, me dice que, bueno, primero tenés que multiplicarlo por h derivado. Bien, esto va a ser por menos 2x, ¿sí? Bueno, hagamos primero por h derivado, ¿sí? Por g sin derivar,
más más h sin derivar. No es menos. Ah, sí, perdón. Estaba viendo multiplicación, no sé por qué. Menos h sin derivar por g derivado. Todo esto sobre el segundo al cuadrado, ¿verdad? O sea, g al cuadrado. Bien. Ya entonces, ya hablando con esto, ya una vez que tenemos el molde, lo único que resta es por llenarlo, ¿no? Bien, y acá va a pasar algo que lo más probable es que lo encuentre como les voy a decir ahora, ¿sí? Es que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo uno sobre A y A es un cociente, ¿no? O sea, algo así. Sí, me va a quedar, si esto me llega a quedar algo así, ¿no? Voy a ponerlo por acá, así no molesta. Uno sobre menos x cuadrado menos 2x más 4 sobre 2x menos 3. Bien, y supongamos que acá yo tengo un uno, ¿sí? Si yo quiero despejar este uno y este uno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que tengo dividiendo a nuestra función cuadrática, lo voy a poner en el numerador, ¿sí? ¿Y cómo me va a quedar? Y esto me va a quedar algo así. Ambos son exactamente iguales. Menos x cuadrado, menos 2x más 4. ¿Sí? O sea, yo puedo ponerlo así o puedo ponerlo así. ¿Cómo es más probable que lo encuentren? Así, en las opciones correctas que puedan llegar a tener o no. Lo más probable es que lo encuentren así. Entonces, a derivado, o sea, el logaritmo natural derivado, nos va a quedar 2x menos 3 sobre menos x cuadrado menos 2x más 4. Bien, por la derivada de a. Bien, y la derivada de a viene de aplicar la regla del cociente, ¿sí? H derivado, por un lado, h derivado, ¿cuál sería? Bueno, h derivado sería, recuerden siempre un corchete, por h derivado que sería menos 2x, ¿sí? La derivada de menos 2x, menos 2. La derivada de 4, 0, ¿sí? Acá nos queda algo así, ¿sí? Por g sin derivar. G sin derivar es 2x menos 3. Y acá sí va un menos. Y acá lo mismo, ¿sí? Este menos afecta a todo lo que tenga después. Entonces lo ideal sería mantener el paréntesis eh, lo más grande posible. ¿Sí? Bien, por h, que h es menos x cuadrado, menos 2x más 4 por g derivado. Y g derivado es 2. Todo esto sobre g al cuadrado. O sea, y listo. Después, bueno, sí se puede llegar a simplificar algo. eh,
lo verán o no, sí. Eh, pero a priori esto es lo que va a quedar. Ya ahí sería el último paso. Eh, Después lo único que queda, bueno, es por evaluar, ¿no? Generalmente cuando derivamos, no siempre, pero generalmente, las cuentas que hay que hacer son bastante sencillas. No es nada complicado. Ejemplo, si yo quiero hacer ahora, bueno, f' para encontrar nuestro, nuestra pendiente. Si yo hago f' evaluada en uno, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 2 menos 3 me queda menos uno, ¿sí? Eh, Acá me va a quedar menos uno, menos 2 y acá me queda más 4. Menos uno, menos uno, menos 2, menos 3. Menos 3 más 4 me queda uno. O sea, me queda uno menos uno. O sea, me va a quedar menos uno multiplicando por lo que haya en todo esto. Acá que me va a quedar, fíjense, acá me queda menos 2 me queda menos 4 por uno, ¿sí? Por menos 4 por menos uno me queda 4 positivo. O sea, ya acá tengo un 4 positivo por 4 menos. ¿Y acá qué me va a quedar? Bueno, acá me va a quedar uno menos uno menos uno menos 2 menos 2 más 4 es menos uno. 1 positivo. Eh, 1 positivo por 2 va a ser 2. Bien. Todo esto sobre uno, ¿sí? Porque acá me queda 1 por 2 es 2 menos 3 es menos uno al cuadrado es uno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y bueno, me va a quedar 4 menos 2 2 por menos uno menos 2 dividido uno menos 2. Entonces, la pendiente va a ser igual a menos 2. Sí, simplemente rellenar el número por la X y ir resolviendo paso a paso. ¿Se comprendió? Sí, Sí. no, bastante largo. He visto más largos en los parciales. Este es mi primer año dando clases, pero he visto más largos en los parciales. Bien, lo siguiente es un poco más interesante y es hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de una función. Y para eso vamos a usar el punto 5. Bien, el punto 5 me dice hallar la ecuación de la recta tangente, sí, a la función f y me da una función ahí para, para derivar. Bien, recordemos cómo hacer una recta tangente, ¿no? Si tenemos que hallar la pendiente y vamos a encontrar básicamente un punto, podemos decir que tenemos que armar una función lineal, ¿sí? A partir de un punto. ¿Cómo era la función lineal a partir de un punto y la pendiente? Bien, era y es igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0, ¿sí? Si nosotros encontramos m y un punto, de la forma x y, ¿sí? Vamos a poder armar nuestra función lineal. Ya tenemos el valor de x. ¿Cómo encuentro el valor de y sub 0? Simple. Vengo a la función original y reemplazo. Vamos a hacer la función evaluada en 3.
¿A qué es igual? Bueno, veamos. Me va a quedar e a la 0, o sea, 1, sí. Porque acá me va a quedar, bueno, me va a quedar e elevado a la 1/3 de x menos 1. Si x es 3, me va a quedar 3 sobre 3 es igual a 1. 1 menos 1 es 0. E a la 0 es 1. Entonces me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada. 1 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 no lo resolvemos, dejamos así raíz cuadrada de 3. Sí, eso es indistinto ya. Entonces ya tenemos nuestro punto en y. Nuestro i0 va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Sí. Después lo único que nos falta es buscar la pendiente. ¿Sí? Fíjense que ya encontramos esto. Acá. ¿Sí? Y esto viene dado por dato acá. Nos falta encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente, siempre hay que derivar. Tengo dos funciones que se están multiplicando, ¿verdad? ¿Qué regla voy a tener que aplicar? Vean, acá hay una y acá hay otra función. Regla del cociente, ¿sí? ¿Qué me dice la regla del cociente? Bueno, el primero derivado, o sea, e a la 1/3 de x menos 1 por la derivada de lo que tiene arriba. ¿Qué tiene arriba? Bueno, 1/3 de x, la derivada es 1/3, y la derivada de menos 1 es 1. O sea, es 0, no tiene sentido ponerlo así. Por el segundo sin derivar, o sea, 1/3 de x. Más el primero sin derivar, a la 1/3 de x menos 1 por el segundo derivado. Y era 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1/3 de x por la derivada de lo que tiene adentro, o sea, 1/3. Sí. Ven que no puse paréntesis acá porque no tengo nada ni restando ni sumando, entonces el paréntesis en la multiplicación, la verdad que no nos altera nada. Bien, lo único que resta por hacer entonces es evaluar la función en x igual 3. Bien, como les había comentado, acá me queda e a la 0, me queda 1 por 1/3. No, acá me queda raíz de 1. Acá me queda raíz cuadrada de 1, o sea, 1. Sí, porque me queda 3 sobre 3, no es 3 al cuadrado. No sé por qué pensé que me quedaba un 3 ahí. Bueno, por 1 más, esto es 1, por 1/2 por 1/3. Y resolvemos, ¿sí? Esto me va a quedar 1/3 más 1/6. O sea, 1/3 más 1/6, que es igual a
Y hacemos la resta, ¿sí? 9/18. ¿Y a qué es igual 9/18? Es igual a 1/2. Sí. Bien, entonces ya tenemos nuestra pendiente, que nuestra pendiente en este caso es 1/2. Sí. Y tenemos nuestro punto de la forma x0 y 0. Lo único que hay que hacer es unir todo y armar nuestra ecuación de la rectotangente. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, nos queda y es igual a m, que m es 1/2, por x menos x0, que x0 es igual a 3. Sí. Más y0, que y0 es igual a 1. Bueno, distribuyendo un poco nos va a quedar que esto es igual a 1/2 de x em, menos 3/2 más 1. Ya como final, como ecuación final, nos va a quedar que y es igual a 1/2 de x menos 1/2. Sí, 3/2 más 1/2 es menos 1/2. Perdón, 3/2 más 1 es menos 1/2. Sí. ¿Alguna duda, consulta con este ejercicio? No, profe, no. Bien. Bueno, vamos a practicar con otro más. Lo dejo ahí para que lo puedan copiar. Esto recordemos que... Bien, mientras voy buscando el otro. Bien, el siguiente ejercicio está hablando ya de intervalo de crecimientos y de decrecimientos máximos y mínimos, ¿sí? ¿Y esto a qué refiere? Bueno, esto refiere a estudio de funciones, bueno, junto con dominios y demás, ¿no? Pero esta vez ya no vamos a aplicar algo simple, ¿sí? Como hacíamos antes, que simplemente buscábamos em, valores y decíamos, bueno, este es su dominio y listo. No, acá lo que hay que hacer es buscar en la derivada, qué es cómo se comporta, ¿sí? Dependiendo de los puntos críticos que pueda llegar a tener la derivada, ¿sí? Bien, lo primero que hay que hacer es buscar el dominio. Bueno, tenemos una función polinómica, así que vamos a decir que como es un polinomio de grado 3 en este caso, su dominio va a ser igual a todos los reales, ¿sí? Bien. Y después nos piden, bueno, intervalo de crecimiento, máximos y mínimos. Para eso sí o sí hay que derivar la función. Tomamos la función original y la derivamos. Vemos que la derivada en general, cuando es estudio de funciones, la mayoría de las veces, no en todos, pero la mayoría de las veces es bastante sencilla la derivada. En este caso, ¿qué me queda? Bueno, me queda 3x al cuadrado más 2x menos 1.
menos la derivada de 1, que es 0. Listo, ahí queda. Bien, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente que hay que hacer es igualar esto a 0. ¿Sí? ¿Cómo le igualamos a 0? Bueno, simple. Tomamos 3x cuadrado más 2x es igual a 0. Y vemos qué tiene que pasar para que esto se haga 0. Bien, acá puedo sacar factor común, ¿sí? X. Si saco factor común x, me va a quedar 3x más 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea 0 cuando tengo dos cosas que se están multiplicando? Bien, o esto es 0 o esto es 0. Si x es igual a 0, me va a quedar 0 por cualquier cosa, me va a quedar igual a 0. Bien, entonces ya sé que la función derivada va a ser 0, va a ser igual a 0 cuando x es igual a 0. ¿Sí? Y encontré mi primer punto crítico. Bien, y también va a ser igual a 0 cuando yo tenga, por ejemplo, 3x más 2 igual a 0. ¿Qué hago acá? Y despejo, ¿sí? 3x igual menos 2, x igual menos 2 tercios. Y mi siguiente punto crítico va a estar en menos 2 tercios. En x igual menos 2 tercios. ¿Sí? Esas son, esos son los puntos en donde la derivada se hace 0. ¿Qué quiere decir que la derivada es igual a 0? Bueno, recordemos, ¿no? Recordemos que la derivada me da la pendiente. Si la pendiente es igual a 0, ¿cómo va a estar la función? Bien, si si la pendiente es igual a 0, vamos a decir que si yo tengo una función f, en esos puntos, o sea, en x igual 0, no me dicen dónde, simplemente me dice que en x igual 0, mi función va a tener esta pendiente, o sea, una pendiente igual a 0, ¿sí? Paralela al eje x, ¿sí? Y en menos 2 tercios también va a ser paralela al eje x. No me dicen dónde, en qué valor de y, simplemente me dice que es en, y en menos 2 tercios también, ¿sí? Tanto en x como en, vamos a poner que es por acá, ¿sí? En menos 2 tercios tengo puntos críticos en donde mi función tiene una pendiente paralela al eje x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o que es un máximo o que es un mínimo, ¿sí? Eso quiere decir mis puntos críticos. Mis puntos críticos siempre me van a dar datos de que si es un máximo o es un mínimo. Bien, ¿qué hacemos para evaluar en la función y saber si es máximo o mínimo? Bueno, esto ya lo veníamos haciendo, ¿sí? Esta vez eh, aplicamos el teorema de Bolzano, pero para averiguar crecimientos, decrecimientos y máximos y mínimos. Bien, recordemos que nuestro dominio viene dado desde menos infinito hasta nuestro primer punto crítico que va a ser menos 2 tercios. Voy por acá, menos 2 tercios. ¿Sí? Después va hasta 0 y va desde 0 a más infinito. ¿Sí? Tengo f derivada y tengo... Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya lo saben, en teoría. Tengo que evaluar un número desde menos infinito hasta menos 2 tercios. ¿Qué número tengo ahí? Bueno, el menos 1, ¿sí? Es el más sencillo de igualar, si no, también podemos reemplazar, por ejemplo, no sé, el menos 2. ¿Sí? Si reemplazamos por menos 2, acá me va a quedar menos 2 eh, por menos 2 por 3, me queda 6, me queda menos 6 más 2
me va a quedar -4. -4 por -2 me va a quedar 8 positivo, ¿sí? Nos interesa acá el signo nada más. Y como es positivo, la función crece. Como la función derivada es positiva, ¿sí? Nuestra función va a ser creciente en el intervalo desde menos infinito a 2 tercios, a -2 tercios, ¿sí? Bien, lo siguiente que resta por hacer es evaluar el nuevo número desde -2 tercios a, eh, a 0. ¿Qué número podemos tomar? Y bueno, acá podemos tomar el -1 tercio, ¿sí? Si tomamos -1 tercio, acá nos va a quedar -1 tercio por -1 tercio por 3 me va a quedar -1, ¿sí? -1 más 2, ¿qué me queda? 1 positivo. 1 positivo por -1 tercio me va a quedar -1 tercio. O sea, me queda un número negativo, ¿sí? Y como es negativo, la función va a decrecer, ¿sí? Bien, y luego solamente queda por probar un número desde 0 a más infinito. Bien, puedo probar el 1 tranquilamente. Acá me va a quedar 1, no me cambia el signo, me va a quedar 1 por 3 es 3 más 2, 5. 5, un número positivo, ¿sí? Entonces, como la función derivada me da positiva, nuestra función va a crecer. Bien, y simplemente tomando los datos que nos da la tabla de Bolzano, ¿sí? Nosotros ya sabemos el conjunto de positividad y el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Perdón, sabemos el intervalo de crecimiento y también sabemos dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo, ¿sí? En este caso, ¿dónde va a haber un mínimo? Vamos a poner acá mínimo. Acá vamos a poner máximo. Leyendo estos datos, ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde creen ustedes que está el mínimo? Estamos acá para aprender, no, no sientan presión de decir siempre lo correcto. En el -1 tercio. Bien, bien, bien. Gracias por el aporte, pero mira, ¿qué estamos diciendo acá? Que la función está creciendo y después decrece, ¿verdad? O sea Sí. que la función viene haciendo algo así. No nos dicen de qué valor a qué valor, más o menos en el -2 tercios, ¿no? Viene la función, si el -2 tercios está por acá, nos dicen que la función viene haciendo algo así, ¿sí? Llega al -2 tercios y del -2 tercios, ¿qué empieza a hacer? Así. Y esto, si los ves como perspectiva, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Perfecto. ¿Por qué es un máximo? Porque la función viene creciendo y después empieza a decrecer, ¿sí? Por eso forma parte de un máximo. Entonces vamos a tener un máximo en x igual -2 tercios. Bien, ¿y el mínimo en dónde va a estar? ¿Dónde dicen que va a estar el mínimo? En cero, perfecto. Y es en cero, ¿sí? Es en cero donde va a estar el mínimo, porque si nosotros vemos la función f, ¿sí? No nos interesa saber qué puntos en específico, simplemente nos dicen, bueno,
que hay un máximo en x igual em, menos 2 tercios y que va a haber un mínimo en x igual 0. ¿Sí? X igual 0, ¿qué es? Es todo el eje y. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que mi función viene decreciendo después de tocar el menos 2 tercios, ¿sí? Viene decreciendo, toca el 0 y empieza a crecer, ¿sí? Si lo ven nosotros, es como si tuviéramos, no sé, una montaña invertida, ¿sí? Entonces indica esto que hay un mínimo en x igual 0, ¿sí? Bien, ahora les pido que me digan el conjunto de crecimiento. ¿Cuál va a ser? No van a encontrar así, sino también así. Intervalo de crecimiento. Son exactamente lo mismo. Bien, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? Le vamos a poner de decrecimiento. Ahí está, en rojo. El decrecimiento, perfecto. Ese es el decrecimiento, ¿sí? Y el de decrecimiento, ¿cuál sería? El intervalo del medio, ¿verdad? O sea, vamos a poner el intervalo de crecimiento. El intervalo de decrecimiento va a ser desde menos 2 tercios a 0, ¿sí? Y el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito a menos 2 tercios, unión de 0 a más infinito. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Renata. ¿Sí? Bien, ya encontramos todo lo que nos pedían. Máximos, mínimos, ¿sí? Pueden no haber algún máximo, pueden no haber algún mínimo, sí. No es necesario que hayan todo el tiempo máximos y mínimos. ¿Pueden tener restricciones del dominio? Sí, pueden tener restricciones del dominio. Siempre hay que tener en cuenta las restricciones del dominio porque muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo, recuerden que el logaritmo no admite números negativos, ¿sí? Pero su derivada sí admite números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ustedes tienen que tratar em, de evaluar la función solamente en los números en donde su dominio de la función original se los permite. Sí, ese es un punto no menor. Bien, el siguiente punto nos dice este. Bien, dice determinar mínimos, determinar el dominio, ¿sí? Los intervalos de crecimiento máximos y mínimos de la función f. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos un cociente de funciones, perdón, un producto de funciones, ¿no? Y veamos qué funciones cada una. Por un lado tenemos una función cuadrática, que va a ser esta que está acá, ¿sí? Y por el otro tenemos una función exponencial acá.
¿Qué restricciones del dominio pueden tener estas dos cosas? Nada, ¿verdad? O sea que nuestro dominio va a venir dado por todos los reales. ¿Vamos a tener complicaciones a la hora de analizar con Bolzano? No, no vamos a tener complicaciones porque nuestro dominio es todos los reales, ¿sí? Bueno, empecemos entonces a derivar, porque nos dicen intervalo de crecimiento y de crecimiento ya, ¿sí? Bueno, derivamos, ¿sí? Si tengo si tengo que derivar por la regla de la multiplicación o regla del producto, lo que tengo que hacer es simple, ¿no? Primero derivamos, en este caso vamos a llamar a esto h y a esto g, ¿sí? Y vamos a decir que h', o sea, h derivada, va a ser igual a e a la 2x menos 1 por 2. Y vamos a decir que g' es igual a menos 4x más 2 y la derivada de 1 es 0, ¿sí? Bien. ¿Se comprendió por qué son esas las derivadas? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, la regla de producto que me decía, bueno, el primero derivado, o sea, h derivado 2 por e a la 2x más 1, 2x menos 1, ¿sí? Por el segundo sin derivar, o sea, menos 2x al cuadrado más 2x más 1, más el segundo sin derivar. El primero sin derivar por el segundo derivado, ¿verdad? Bien, el primero sin derivar, ¿cómo me queda? Bueno, me queda e a la 2x menos 1 por el segundo derivado, o sea, menos 4x más 2. Sí. Bien. Bueno, ¿y ahora qué me dicen? Bueno, ahora trata de igualar esto a cero, ¿sí? Porque buscamos los puntos críticos para buscar dentro de esos puntos críticos, ¿qué buscamos encontrarlos? Bueno, donde nuestra pendiente es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a igualar a cero. Bien, acá tenemos un inconveniente, ¿sí? Que es que tenemos la exponencial multiplicándola en ambos lados, ¿sí? No es algo molesto, ¿sí? Pero recordemos que la exponencial nunca va a ser cero, ¿sí? Por ende, donde buscamos un cero es acá o acá, ¿sí? Así que si me dejan, voy a sacar factor común exponencial. Factor común de 2x más 1, 2x menos 1, ¿sí? Acá me va a quedar 2 por menos 2x al cuadrado más 2x más 1 más, y acá me queda menos 4x más 2. Seguimos distribuyendo un poco más, ¿sí? Esto me va a quedar a la 2x menos 1. ¿Y acá qué me va a quedar? Bueno, acá me va a quedar 2 por menos 2, me va a quedar menos 4x cuadrado, ¿sí? 2 por 2x más 4x
2 por 1 me va a quedar más 2. ¿Sí? Y acá ya podemos sacar el más que tenemos acá fuera y sacamos esta función fuera del paréntesis. Me queda menos 4x más 2. Seguimos operando. Me va a quedar 2x menos 1 por menos 4x cuadrado. 4x menos 4x se me va, ¿sí? Que me va a quedar 2 más 2, ¿sí? Y eso me va a quedar más 4. Esto se va con esto, ¿sí? Y me va a quedar simplemente menos 4x cuadrado más 4. Bueno, entonces ya llegamos a una forma más reducida de la función y podemos buscar acá nuestro punto crítico, nuestros puntos críticos, sí, igualando esto a cero. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, fíjense en realidad que acá es bastante simple, ¿sí? Eh, Recordemos que por la definición de la exponencial esto nunca va a ser cero, ¿sí? Es más, esto siempre va a ser un número positivo. Siempre va a ser un número positivo. No importa qué número agregue acá yo, va a ser siempre un número positivo. Así que donde busco un cero, no, bueno, los ceros es acá. Yo voy a plantear entonces que menos 4x cuadrado más 4 debe ser igual a cero. ¿Sí? Y bueno, acá es un simple despeje, no hay más que eso, porque tengo algo así. ¿Sí? Me va a quedar que x cuadrado es igual a 1. ¿Sí? O sea, me va a quedar dos posibilidades. O x es igual a 1 o x es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, habiendo encontrado nuestros puntos críticos, recordemos que, bueno, para despejar esto que se hacía, bueno, aplicaban raíz cuadrada por acá, raíz cuadrada por acá, ahí después le quedaba el módulo de x de 1, ¿sí? Y esto es 1 y menos 1, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestros puntos críticos, lo que hay que hacer ahora es bastante sencillo y es aplicar nuestro querido Bolzano, ¿sí? Recordamos que no tenemos ninguna restricción del dominio, entonces simplemente aplicamos Bolzano directamente. Y Bolzano va a ir evaluada desde la función derivada y esto nos va a dar el crecimiento de la función original y va desde menos infinito hasta menos uno y de menos uno a uno y de uno a más infinito. Bien. Bueno, entre menos infinito y menos uno, ¿qué tenemos? En menos 2. Bien, probamos con menos 2 entonces en nuestra función. Bien, como les había comentado, sí, siempre va a ser positivo, así que el signo de la función, o sea, si es positivo o negativo, nos lo va a dictaminar esto, ¿sí? Bien, en este caso, si yo hago f' de menos 2, o sea, la derivada evaluada de menos 2, me va a quedar menos 2 al cuadrado, me queda 4, ¿sí? 4 por menos 4, menos 16. Menos 16 más 4, menos 12, o sea, un número negativo.
¿sí? Y como es un número negativo, la función original va a decrecer, ¿sí? Por el hecho de que esto me arroja la pendiente, si la pendiente de la función eh, original es negativa, la función original decrece. Bien, ahora un número entre -1 y 1. ¿Qué tenemos? ¿El cero? Bien. 0 al cuadrado es 0, por -4 es 0, más 4 es 4. 4 por un número positivo es 4. Bien, entonces esto me queda un número positivo cuando valoramos en cero. Y como es positivo, nuestra función crece, ¿sí? Y después, bueno, un número entre 1 y 2, entre 1 y más infinito, el 2. Bien, 2 al cuadrado es 4. 4 por -4 es menos 16. Menos 16 más 4 es -12. -12 por un número positivo es un número negativo. Y como es negativo, decrece. Bien, y ahora lo mismo, ¿sí? ¿Dónde tengo un mínimo y dónde tengo un máximo? Y después, ¿qué más? Bueno, el intervalo de crecimiento y el intervalo de crecimiento. A ver, los escucho. Máximo en 1 puede ser. Perfecto, máximo en 1, en x igual 1. Y mínimo en -1. Perfecto, x igual -1. ¿Y el de crecimiento? Menos infinito a -1, unión 1 más infinito. Perfecto. Unión 1 más infinito. Y el de crecimiento, o sea, el intervalo de crecimiento va a ser desde -1 a 1. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con este ejercicio? No. Bien, perfecto. Bueno, resta por hacer alguna más y ya podríamos ir terminando la clase si no tienen dudas o consultas. Ya la próxima clase verían derivadas, digo, integrales con Luis y bueno, después nos queda practicar un poco más eh, em, de integrales a nosotros más adelante. Bien. Bien, tengo este ejercicio y me dice, bueno, determinar dominio, los intervalos de crecimiento máximos y mínimos. Bien, ven que este es como un poco diferente a los demás, ¿no? Antes el dominio era siempre todos los reales, eran más sencillos de analizar y esta vez ya no es así. Bien, vamos a determinar el dominio. ¿Cómo determinamos el dominio de un cociente? Bien, el denominador debe ser distinto de cero, ¿verdad? Entonces, para plantear el dominio, ¿qué hacemos? Planteamos 4x cuadrado menos 16 distinto de cero. 4x cuadrado distinto de menos 16. El 4 pasa dividiendo. 16 positivo. Distinto de 16.
distinto de 16 sobre 4, me va a quedar 4. Y acá, bueno, lo mismo, ¿no? Al despejar esto me va a quedar acá, me va a quedar un módulo y acá me va a quedar raíz cuadrada de 4. O sea, me va a quedar el módulo de x distinto de 2. ¿Esto que me va a decir? Bueno, que x debe ser distinto de -2 y x debe ser distinto de 2 positivo. Sí. O sea, ¿cuál va a ser el dominio? Bueno, el dominio va a estar dado por todos los reales, excepto el -2 y el 2. Sí. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Si logran verlo, lo siguiente que hay que hacer es buscar puntos máximos, mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Bien, bueno, empecemos entonces. Lo que hay que hacer es ahora derivar. Una vez dado el dominio, podemos pasar a derivar. F' de x va a ser igual a qué. Bien, acá tengo una función dividiendo otra función, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Bueno, el primero derival, o sea 4x, ponelo derivado, o sea 4, por el segundo sin derivar, o sea 4x cuadrado menos 16, ¿sí? Y a eso restale el primero sin derivar, o sea 4x, por el segundo derivado, o sea me va a quedar 8x, ¿sí? Bueno, y a esto dividilo por el cuadrado del segundo, o sea 4x cuadrado menos 16 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y acá un punto interesante, ¿no? Buscamos hacer cero esta función. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué parte de esta función puede ser cero, sí o sí? ¿Y qué parte no puede ser cero? Bien, la única parte que puede ser cero de esta función es el numerador, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Y da la casualidad que en el denominador, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una función elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice? Que esto siempre va a ser positivo. Entonces, buscamos igualar esto a cero. Bien, si buscamos que nuestra función derivada sea igual a cero, lo que buscamos en definitiva es que esta función que tengo acá arriba sea cero. Bien, 4 por 4 me queda 16x cuadrado menos 64 menos 4 por 8 me va a quedar 32. 32x cuadrado. Bien, entonces me queda 16 menos 32, me va a quedar menos 16. Menos 16x cuadrado menos 64 es igual a cero. Bien, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos despejando, ¿no? Me va a quedar menos 16x cuadrado es igual a 64. ¿Sí? Y el menos que tengo acá, ¿cómo me va a quedar?
dividiendo, ¿sí? O sea, me va a quedar la raíz cuadrada de algo dividiendo. Sabemos que eso está obviamente mal, ¿sí? Así que o se nos pasó algún signo, ¿sí? O quiere decir que hicimos algo mal. A ver, déjenme chequear. Mm, a ver, bueno, bien, ya sé qué vamos a hacer. Bien, entonces, no, ya revisé y al final la función está bien, bien derivada. El único problema es que, bueno, como no tenemos, o sea, como tenemos esto, menos 4x por 8x, sí. Claro, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos quedaba? Menos 30 y... Me va a quedar, no me va a quedar, menos 32x cuadrado, menos 64, ¿sí? Bueno, esto no corta al eje X, ¿sí? No, menos 16. Menos 16, sí, esto no corta el eje X. Esto no corta el eje X por el hecho de que, bueno, esto requiere un poquito de, si no lo hubiéramos visto a simple vista, hubiéramos dicho que algo estaba mal. Eh, esto va a ir acá, esto va a ir acá, X, Y. Bien, el término independiente, ¿qué nos marcaba? Bueno, nos marcaba el vértice, ¿verdad? En este caso, bueno, si es menos 64, ¿sí? Cuando X es igual a cero, o sea, cuando X está por acá, la función vale menos 64. O sea, más o menos por acá, sí, tiremos un número. Bien, y como la pendiente es negativa, ¿qué es lo que hace la función? Bien, si este es el vértice, lo que va a hacer la función es así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta función nunca corta el eje X. Por eso, ¿qué vamos a decir? Que no tenemos ningún punto crítico, ¿sí? No tenemos ningún valor en donde la función, ¿sí? Tenga como pendiente igual a cero, ¿sí? O sea, básicamente no tenemos ni máximo ni mínimo. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar para buscar el intervalo de crecimiento y decrecimiento? Y bueno, vamos a utilizar nuestra restricción del dominio, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que el dominio eran todos los reales excepto el menos 2 y el 2. Bueno, vamos a hacer eso desde menos infinito hasta menos 2, de 2 a de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito.
Vamos a evaluar todo en la función derivada y eso nos va a reflejar el crecimiento o decrecimiento de la función original. Sí. Bien. Un número entre menos infinito y menos 2 y bueno, tenemos el menos 3, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Recordemos que teníamos esto. Bien. Bueno, esto y esto abajo, ¿sí? Menos 3 me va a quedar, vamos acá. Menos 3 al cuadrado me queda 9. 9 por 4, bueno, me voy a volver loco agarrando la calculadora acá porque si no... 9 por 4, 36 menos 16, ¿sí? Es 20, 20 por 4 es 80 y me va a quedar primero 80 menos 4 por menos 3, menos 12 por 8 por menos 3, menos 288. Sobre, acá siempre me va a quedar un número positivo, es una ventaja esa. Em, Ejemplos. Me va a quedar menos 3 al cuadrado, es 9, 9 por 4, 36, sí. Y me va a quedar 36 menos 16, 20, 20 al cuadrado, me queda un número positivo. No me interesa qué número, simplemente sé que me queda un número positivo. Y después acá arriba, ¿qué me queda? Bueno, 80, ¿sí? Em, Al tener 80, 80 menos 288, me va a quedar un número negativo en el numerador y en el denominador me queda un número positivo, ¿sí? No me interesa saber exactamente el valor, simplemente me interesa los signos. Bien, si me queda un número negativo sobre un positivo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que va a quedar un número negativo como resultado. Si es negativo, la función decrece. Bien, ahora un número em, entre menos 2 y 2. En este caso el cero es el más sencillo, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Acá me queda cero, ¿sí? Cero por cero, cero. Bien, ¿y acá qué me va a quedar? Y bueno, acá me va a quedar 0 menos 16 es menos 16. Menos 16 por 4 es menos 64, ¿sí? Menos 64 sobre un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? Número negativo, y como es negativo, decrece, ¿sí? A ver con uno qué pasa. Si probamos con uno, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 4 por 8, eso es 32. Me va a quedar menos 32, que me va a quedar 4 menos 16, 12, 12 por 4, me queda 30 y, no, 12 por 4 me queda 48. 48 menos 36 me queda un número negativo. Sí, número negativo sobre un número positivo. Sigue siendo negativo. Bien, ahora un número entre 2 y más infinito, en este caso el 3. ¿Sí? Probemos. Hacemos 3 por 4. ¿Sí? O podemos probar directamente acá, es exactamente lo mismo.
Eh, bien, bueno, donde nos quedamos, ¿sí? Testeando en 3, ¿sí? Si testeamos en 3 podemos probarlo tanto acá como acá, es exactamente lo mismo, ¿sí? Em, ¿Qué me va a quedar? Bueno, 3 al cuadrado me queda 9 por menos 16. Me queda menos 144, menos 64, me queda un número negativo sobre un número, sobre un número positivo. Recordemos que esto siempre es positivo, ¿sí? Me da que esto sigue decreciendo, ¿sí? Bien, entonces, como este es particular, vamos a decir que su intervalo de decrecimiento, bueno, primero su intervalo de crecimiento. Su intervalo de crecimiento es un conjunto vacío, ¿sí? Directamente no tiene, ¿sí? Y su intervalo de decrecimiento, acá no van a poner todos los reales, ¿sí? Acá van a poner lo que tienen acá. Vamos a decir que es desde menos infinito a menos 2 unión de menos 2 a 2 unión de 2 a más infinito, ¿sí? Máximos y mínimos no tiene por el hecho de que nunca corta el eje X, ¿sí? Entonces nunca se hace cero la función derivada. Si la función derivada no se hace cero, no tiene un punto crítico. Y lo único que resta por analizar es con las restricciones del dominio. Fíjense que, bueno, ¿qué sí es lo que tiene en esta función? Bueno, si nos ponemos a ver, eh, es probable que tenga alguna asíntota vertical, ¿sí? Pero bueno, ahí habría que aplicar dominio, habría que aplicar límites y bueno, ya sabemos lo que habría que hacer. Puede que ser que les pidan aplicar límites, puede ser tranquilamente, buscar asíntotas, ¿sí? No es una regla, pero puede ser. Bien, ¿alguna duda, consulta con este ejercicio? Voy a poner ahí el máximo, así se ve todo. ¿No? Bueno. Bueno, espero que tengan un buen una buena mitad de semana. Recuerden, sigan practicando. Más que nada porque los temas que vienen son integrales y es complicado si no tienen bien claro lo que es una derivada. Sí, así que, bueno, eso sería todo por ahí.